Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, capítulo 1, versículo 2. Dice esto: damos siempre gracias a Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? Está dando gracias a Dios. ¿Cuándo lo hace? Siempre. ¿Por qué lo está haciendo? Ahí lo dice. ¿Por quiénes? Por todos vosotros. Y que mire cómo sigue esto: haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos, otra vez, memoria, acordarse, la mente trabajando en este tema, sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser, ¿qué cosa? Imitadores. Esta es una palabra que aparece que es como un mimo, esa es como la idea. Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Muy bien, tomen asiento por favor, amados, y también saludamos a Carlito y su familia, que también se dieron un viaje largo. Ellos vienen de allá de los Andes, justamente los saludé cuando llegaron. Imagínense de los Andes venir acá, no es nada menor. Muy bien, vamos a ir entonces a la bendita palabra. ¿Están atentos, verdad? Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces vamos a entrar a lo que es estos imitadores de Cristo. Esta iglesia de Tesalónica, este título que puse, los imitadores de Cristo, tiene un sentido muy fuerte, porque justamente el apóstol dice: han llegado a ser imitadores. Por lo tanto, de ahí se desprenden muchas cosas de ser un imitador de Cristo. Recordemos en sí que lo que estamos hablando de la fe, del camino de la fe. No nos salgamos de esa idea como en título, el camino de la fe. Y esta iglesia es una iglesia que está constantemente, yo cada vez que leo las cartas, cada vez entiendo un poquito más y amo mucho más a esta iglesia y aprendo mucho más de esta congregación hermosa, que el apóstol Pablo le trae tanta alegría a su corazón en medio de la tribulación del apóstol Pablo por lo que está viviendo, la persecución que está viviendo. Tiene tanta alegría y contentamiento al ver una iglesia tan hermosa que ama al Señor. Y como dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, dice esto: debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Mi capítulo 1 habla de una fe, cierto, que es la evidencia para muchos. Ya en 2 de Tesalonicenses hace mención que la fe, ¿qué va haciendo? Santo Dios, ¿qué va haciendo la fe? La fe va creciendo. Y mire lo que dice: y el amor de todos. O sea, es una iglesia que se ama, es una iglesia de mucha fe. Dice: y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda con los demás. Qué hermosa iglesia, hermano. Yo hoy día, mientras estaba escribiendo ahí con un matecito, decía: Señor, gracias. Gracias por hacernos notar estas hermosas iglesias, que podemos nosotros sacar tantos ejemplos para que nosotros veamos que la iglesia, cuando usted habla de la iglesia, a veces la gente tiende a hablar de forma equivocada de la iglesia, y a veces decimos: no, es que las iglesias son tremendas, pero cuando uno ve bíblicamente, hay iglesias como Corintios que tenía algunas dificultades, pero son iglesias amadas por Dios. Y esta iglesia era amada no solamente por Dios, también el apóstol Pablo y todas las personas, Timoteo, Silas, daban testimonio de esta hermosa iglesia. Entonces, cuando yo la leo y y por favor, si usted puede, lea completo Tesalonicenses capítulo 1, Tesalonicenses capítulo 2, para que también se haga una idea general, y pídale al Señor que le vaya mostrando cosas que están ahí,
que el Señor quiere que nosotros vayamos aprendiendo, porque las iglesias, míreme por favor, no vivían menos presión de lo que vivimos ahora. Esas iglesias vivían presiones muy fuertes, persecuciones, rechazo. Vivían situaciones de sus propios pares, un rechazo tan grande. Por lo tanto, nosotros debemos aprender por qué esta historia está dando vuelta, y vamos a llegar donde comenzamos, a ciertas presiones, a dificultades, y debemos aprender cómo ser una iglesia llena de fe y llena de amor en medio de las crisis que podamos vivir. Y entender que la fe no es el elemento que me hace escapar de una situación, sino que me hace agradar en medio de una situación. La fe es el elemento que me hará complacer a Dios en medio de una situación como iglesia que podamos vivir. Podemos agradar a Dios en las cosas que vivimos, y no es la fe la puerta de salida de un problema, sino que es el lugar de complacencia. Y por eso esta iglesia es tan importante, que vamos estudiando todos estos expuestos del apóstol Pablo, y cada una de sus palabras tiene profundidad. No es casual, es intencional. Entonces, vemos entonces en relación a esto, y el título de esta palabra tiene que ver, o sea, de lo que vamos a hablar en lo adelante, tiene mucho que ver con ser imitador de Cristo. Ahora entendamos lo siguiente, porque este es el centro de lo que el Señor, a través del apóstol Pablo, hace mención de esta congregación. El problema es que muchas personas quieren hacer lo que Cristo hizo, pero sin ser lo que Cristo era. Entonces todos nosotros quisiéramos caminar sobre el agua, quisiéramos hacer milagros, quisiéramos mil cosas, y eso no está mal, eso está bien. Pero no se puede hacer lo que Cristo hizo sin ser lo que Cristo era. Y es ahí donde nosotros como iglesia debemos centrar nuestra mirada en tratar de ser lo que Cristo era. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla, y también en Hebreos se habla, y dice: debiendo ser ya maestros, todavía sois niños y tenéis necesidad de leche. Mire, me está mirando, ¿verdad? Dice debiendo ser, no dice debiendo hacer, porque no se puede hacer sin primero ser. Primero soy para luego hacer. Entonces el apóstol dice debiendo ser ya maestros. El tema es que muchas veces queremos hacer sin ser. Y uno puede hacer algo sin serlo, claro que sí. ¿Alguien podría tomar, por ejemplo, un micrófono y predicar sin ser llamado? Claro que sí. Alguien podría tocar, alguien podría servir, alguien podría levantarse, alguien podría hacer algo sin serlo, claro que sí. Seríamos imitadores, pero no tendríamos la esencia. No seríamos cristianos, solamente seríamos personas que replicamos algo. A mi hijo yo le puedo poner una corbata, le puedo poner mi ropa, le puedo pasar mi micrófono, y nunca el haber sido llamado. Yo puedo tener una Biblia, puedo tener las mismas cosas y nunca ser llamado. Por lo tanto, el ser es la esencia de aquello que se debe hacer. Pero no podemos nosotros, de hecho hay imitadores de lo malo, ¿verdad? Vamos a llegar ahí. Entonces, la iglesia esta de Tesalónica, por supuesto que imitaba a Pablo, y él dice: ustedes han imitado lo que hacemos nosotros y también a Cristo. Entonces, nosotros vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo que el Padre hace mención de cuánto complace la vida de su Hijo, el corazón de Él. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. O sea, mi Hijo a mí me complace. Eso es lo que dice el Señor. Me complace mi Hijo. Pero el Hijo no está complaciendo al Padre. Esa palabra no sale después de un milagro. Esa palabra no sale después de que el Señor caminó sobre las aguas. No sale después de una multiplicación. Sino que la complacencia del Padre no está dada por la unción que hay en el Hijo. Lo mismo en nosotros. O sea, nosotros no complacemos al Padre por cuánta unción hay en nosotros, sino por cuánta obediencia, por cuánto amor y por cuánta honra. Obediencia, amor
y honra. 3 elementos que complacen el corazón del Padre. Cuánto lo amamos a Él, cuánto amamos a la gente, cuánto obedecemos su palabra y cuánto honramos lo que Él dice. Entonces, no es que el Señor complace al Padre cuando ya todo está consumado. Por supuesto que sí lo complace, pero estás obedeciendo. Nuestra obediencia no es un milagro. Usted puede creer que por lo que el Señor hizo en usted le vamos a complacer a Él. No necesariamente. Mire que Dios a veces nos usa a nosotros para bendecir la vida de otro, pero no necesariamente lo estamos complaciendo a Él. O sea, ¿cómo lo podemos decir? Usted podría levantarse una mañana, no orar, no buscar del Señor, hacer cualquier cosa mala, y luego en un momento encontrarse con una persona que tiene necesidad, hablarle de Cristo, y la persona puede recibir al Señor, pero entender que eso lo hizo el Señor por amor al que estaba delante de usted, y lo usó a usted y me usó a mí. Pero no quiere decir que todo lo que Él hace a través de mí en favor de otros le complace a Él, sino las actitudes de obediencia, de honra, de fidelidad, de gracia, de amor, que es la conducta de la vida. Por ejemplo, yo podría hoy orar por un enfermo y ese enfermo no sanar, y Dios no se enojaría conmigo si yo he tenido una vida y el corazón correcto y la motivación correcta. Si lo que yo hago nace de la obediencia a su palabra y de la honra hacia Él. O sea, no es simplemente el resultado lo que el Señor pesa de lo que nosotros hacemos, sino que el proceso completo, desde la motivación hasta la obediencia, y aún incluso hasta el resultado de muchas cosas. Cómo yo actúo frente a lo que Dios hizo. Porque muchas veces nos llenamos de orgullo por lo que Él hizo. O sea, nos volvemos altivos por la gracia de Dios. ¿Cómo me voy a poner orgulloso por lo que Él ha hecho? ¿Cómo voy a llenar mi corazón de orgullo frente a lo que Dios ha hecho? Solamente yo soy parte de ese proceso y yo debo estar agradecido, no altivo ni orgulloso. No sé si me explico. O sea, si por ejemplo me paro en una plaza, yo me paro en este lugar, en una plaza, y me pongo a predicar, y yo me pongo a predicar y 1000 personas reciben al Señor, 50 personas son sanadas. ¿Qué debiese haber en mi corazón? Gratitud, no orgullo, no altivez, no arrogancia. ¿Cómo me voy a poner altivo por lo que Dios ha hecho? Sino que debo estar agradecido de lo que Dios ha hecho, y no volverme un orgulloso, un engreído, un altivo por lo que Dios ha hecho. No sé si me explico. Bueno, entonces lo dejo ahí porque ya me expliqué. Entonces, avancemos en esto. Dentro de aquellas cosas que hemos hablado, y para llegar al punto donde debemos llegar, hemos hablado acerca de la importancia de nuestras conductas, y que éstas tienen directa relación con nuestros pensamientos, porque hay una batalla en la mente en relación a los pensamientos. Recuerde usted que la gente no escucha sus oraciones, la gente ve su conducta. El Señor escucha nuestras oraciones, pero las personas ven nuestra conducta. Entonces, ¿para qué fuimos creados, pastor? Fuimos creados para la alabanza de su gloria. La razón de nosotros haber sido llamados por el Señor, fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó, no las virtudes de quien las recibió. Por eso no hablamos, y el apóstol Pablo tiene tanta claridad que no nos predicamos a nosotros. Si hablamos y nos predicamos a nosotros mismos, hacemos vana la obra del evangelio. No hablamos ni predicamos de nosotros, porque nosotros solamente somos el recipiente de la gracia del Señor. Nosotros somos quienes, aquellos que por gracia recibimos algo en abundancia de parte del Padre, pero no nos predicamos a nosotros mismos, sino que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó. Dígame, por favor.
Entonces Efesios capítulo 1 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, nos hizo aceptos en el amado y fuimos hechos hijos. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Eso dice la Escritura. Por lo tanto, usted y yo, la razón, el propósito de nuestra vida es cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que nuestra vida glorifique a aquel que nos ha llamado. Nuestro matrimonio lo glorifique, nuestras decisiones lo glorifiquen, nuestra vida, nuestra conducta lo glorifique a Él. Entonces, dentro de eso hay una batalla. Esta batalla, para poder llegar al punto, son justamente la batalla de los pensamientos. Aquello que gobierna mis pensamientos definirá mi conducta. Muchas de las cosas que nosotros hacemos nacen de las decisiones que hemos tomado. Entonces, esa conducta está definida por nuestros pensamientos. Recuerde usted que la fe es una transferencia de los pensamientos de Dios al espíritu del hombre. Pero que hay una batalla en los pensamientos del hombre y justamente en lo que el diablo intenta que usted pueda pensar. Entonces la fe se alimenta, ¿por qué? Por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por lo tanto viene la fe. La fe viene. La fe se empieza a desarrollar y empieza a crecer. Pero cuando uno ve elementos como, por ejemplo, alguien golpeó a su esposa, alguien abusó de ella, hay un hombre violento, o por ejemplo un niño que ha sido violado, todo eso, y uno empieza a tratar de averiguar qué cosa gobernó la mente de aquel que hizo lo malo, va a notar que hay pensamientos alimentados. Porque la decisión es simplemente el resultado de una serie de pensamientos que fueron alimentados. No sé si estamos ahí ya. O sea, cuando usted toma una decisión, ¿qué es una decisión? Es el resultado de una serie de pensamientos que han estado gobernando nuestra vida. Es una batalla. Cuando usted tiene que tomar una decisión, es una batalla con variables. Y todos esos pensamientos vienen, o los dejamos entrar, o los anidamos en nuestro corazón. Cuando alguien, por ejemplo, hace algo, como digo, algo aunque sea, por ejemplo, un suicidio. ¿Qué es un suicidio? Es una decisión de alguien que perdió la esperanza. Tomó una decisión. Usted sabe que antes de alguien suicidarse, vienen ideas de suicidio. Pero esas ideas nacen de pensamientos y de cosas que han alimentado esos pensamientos. Y el problema es que justamente nosotros comenzamos a alimentar algunos pensamientos o dejamos entrar a nuestro corazón algunas ideas. No tenemos filtros. Hay personas que retienen más lo malo que lo bueno. Hay personas que retienen más la palabra de los hombres que la palabra de Dios. Hay personas que tienen desesperanza hacia el mañana. Hay personas que ven la vida de otros hombres como ejemplo a sus propias vidas. Hay personas que no tienen ninguna expectativa de vida hacia el mañana y que solamente ve problemas y dolor y comienzan a alimentar su corazón de cosas. Y esos pensamientos comienzan a alimentarse, y hay muchas personas que antes, de hecho, de suicidarse inclusive, empiezan a buscar en internet cómo hacerlo. Y empiezan a buscar pares y a pesar otras personas que han sentido lo mismo. ¿Y qué hacen? Alimentan. Se alimentan de una fuente equivocada. Y cuando nosotros pensamos en eso, entonces esos pensamientos se comienzan a ser alimentados. Por eso cuando usted cambia de alimento, también cambia de decisiones. Cuando usted cambia lo que come, también cambia lo que decide. Entonces todo el resultado de cuando alguien, por ejemplo, dice me voy a separar, es simplemente la manifestación, ese es el resultado de algo que ha venido siendo procesado, pero con un alimento equivocado. ¿Por qué? Porque hay desesperanzas,
Entonces, ¿uno qué hace? Uno tiene que apuntar a las cosas que estoy digiriendo en lo espiritual, a través de lo que veo, a través de lo que escucho y a través de lo que guardo, la administración incluso de los recuerdos. Uno tiene que aprender a administrar los recuerdos. Cuando no se administran los recuerdos de forma correcta, entonces ocupo los recuerdos ¿para qué? Para victimizarme, para justificarme. Los recuerdos tienen que ser usados de forma tan bien administrada que puedo usar los recuerdos para victimizarme, para no arrepentirme, para justificarme, o puedo usar los recuerdos como un elemento para glorificar a Dios por lo que el Señor hizo en mí en un momento difícil de mi vida. O sea, si uno piensa en dónde estuvo y uno dice, no, es que yo soy así, mire, yo soy así porque en realidad mi papá era así, o soy así porque fueron así conmigo, y uno ocupa todos esos recuerdos que están allí en el consciente o en el subconsciente, donde quiera que estén, ahí puedo usarlos. Pero yo también puedo decir la verdad, hermanos, mire, el mismo problema. Mi papá fue golpeador, mi papá fue un abusivo, fue un borracho. Pero yo, hermanos, tengo esos recuerdos aquí para decirle a cada uno de ustedes que aunque tengan un papá borracho, aunque tengan un papá abusador, el Señor y su gracia me guardó, el Señor en un momento me rescató, el Señor me cuidó en esos tiempos, y si estoy aquí parado delante de ustedes es por la gracia de Dios. Yo no sé si hay alguien acá, pero es usar con sabiduría los recuerdos, decir, yo estoy acá parado porque puedo mostrarle a ustedes la fidelidad de Dios en mi vida, y veo eso tan doloroso que está ahí, pero lo veo como una oportunidad para decir, si estoy vivo, si estoy acá, mi papá no me quería, mi mamá no me quería, a mí me abandonaron, a mí me dejaron, a mí me querían abortar, a mí me rechazaron, pero aunque el hombre me rechazó, el Señor me hizo acepto en el amado, y yo no sé si hay alguien acá, y estoy aquí por la gracia de Dios, estoy aquí por la fidelidad de Dios, estoy aquí por la obra gloriosa de Dios, ni siquiera por la mía. Yo estaría muerto. Yo no debería estar acá si mis papás ni me querían. Yo no debería estar acá, pero Dios sí me quiso. O sea, estoy aquí por un eterno plan de Dios. No estoy aquí por la casualidad de un hombre, no estoy aquí por el error de mis padres, estoy aquí por un plan eterno de Dios. Entonces, cuando uno administra mal los recuerdos, lo usa para justificarse y no para engrandecer al Señor. Por eso todas las cosas deben ser alimentadas de forma correcta. Cuando uno empieza a estudiar la palabra, pero no es solamente, míreme, no es solamente llenarse de información de lo que la Biblia dice, sino llenarse de entendimiento de aquello que la Escritura quiere revelar. Porque hay quien tiene conocimiento y no todo, hay gente que no se llena de fe al leer la Biblia, sino se llena de duda porque la lee con la motivación incorrecta, para aprender, para humillar, para saber mucho. Y eso no es, la Biblia no es un libro que está allí para que nosotros sepamos mucho, sino que está allí para revelar a Cristo, y para que a través de esa revelación conozcamos la bondad del Señor y nuestra vida sea transformada. O sea, no es un libro para que nosotros nos sepamos todas las cosas y a través de eso nuestro corazón se vuelva orgulloso y humillemos y le hagamos preguntas a la gente que no sabe responder. Eso es justamente morir en aquello que nos quiere dar vida. Y hay muchas personas que pueden tener mucho conocimiento de la Escritura, pero nunca tener fe. Nunca honrar ni agradar a Dios con nada de lo que saben. Saben mucho, pero no honran a Dios. Y se puede morir en el conocimiento de la Biblia. Usted va viendo personas que van caminando, tocando la puerta, y te dicen, aquí hay una revista, te la pasan y te citan 40 versículos bíblicos, pero están muertos. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Pero están muertos. No tienen espíritu. Conocen la Escritura, tienen argumentos,
pero no tienen espíritu. Hay personas que pueden saber la escritura para matar a otros. Recuerden aquella mujer que fue arrastrada. La Biblia dice que la arrastraron con conocimiento bíblico. La arrastraban, tenían conocimiento bíblico, la arrastraban, sabían que había que matar a las mujeres que eran sorprendidas en adulterio, y la arrastraron por cuadras con un conocimiento bíblico, que no tenían revelación ni entendimiento de nada, sino que solamente tenían un pasaje. Y creía que eso le daba derecho a arrastrar a alguien. Y todo lo demás de la misericordia, del amor, ¿dónde estaba? Cuando el centro, y el Señor lo dijo, el centro es amar a Dios con todo mi corazón y amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Cómo voy a poner una ley, una palabra por sobre eso? Es el centro. ¿Cómo voy a arrastrar a alguien? Si yo amo a alguien, no voy a arrastrar a nadie. Si yo amo a alguien, no lo voy a arrastrar al juicio. Me voy a poner delante de él para decir: esas piedras tírenmela a mí, yo muero por ellas. Si yo lo amo, yo decido morir por alguien. Pero hay gente que conoce la escritura para arrastrar a otros, para condenar a otros, para juzgar a otros. ¿Qué sentido tiene la escritura si la uso para juzgar, para maltratar, para herir o para matar? No tiene ningún sentido. La escritura nos es dada para conocer al Señor y para poder honrar su nombre y bendecir a otros. ¿Cómo voy a usar la escritura para arrastrar a alguien, para maltratar, para juzgar? En la Biblia se habla mucho más de la misericordia, del amor, de la bondad, de la fidelidad, de la gracia. Que el Señor sea aquel que nos juzga a nosotros con amor, con ternura, y no nosotros juzgando a nuestros hermanos de forma equivocada, violenta, sin misericordia y sin el corazón correcto. Sino que cada uno de nosotros con amor miremos, con misericordia. Cuando lo hacemos así, honramos al Señor, aun con el poco conocimiento que podamos tener. Y que no justifico el poco conocimiento. Lo que digo es que todo lo que sabemos, la suma de todo eso, sea amar al Señor y amar a nuestro prójimo. Y si esas dos cosas se dan, usted, mi hermano, va a honrar al Señor con aquello que hace, y no va a tratar de maltratar a la gente por aquello que sabe. Aquel siervo infiel, la Biblia dice, están acá todavía, ¿verdad? El siervo infiel, la Biblia dice, te conocía, que eres hombre severo y duro, que tratas de cosechar donde no sembraste. Te conocía, dice él, te conocía. Y la Biblia dice que comenzó a maltratar a los demás. Un siervo infiel que maltrata a otros simplemente no conoce al Señor. Un hombre que conoce al Señor jamás maltratará aquello que el Señor intentó rescatar en la cruz con su vida. Tristemente, tenemos personas que matan a sus hermanos, que no los van a rescatar, sino que juzgan a aquellos que han venido desnudos, descalzos, enfermos. Estamos aquí para eso. Estamos aquí para honrar la obra del Señor y el sacrificio de Cristo, y que el Señor tuvo misericordia de mí y sigue teniendo misericordia de tantos otros. No estamos aquí para juzgar a aquel que está mal, sino para orar con misericordia por aquellos que están mal. No vaya a ser que nosotros también caigamos. Nunca juzguemos equivocadamente. Alguien diga amén, por favor. Entonces, una de las cosas importantes, míreme por favor. El problema es, me quise volver para no desviarme tanto. El tema es que muchas veces metemos en la procesadora información equivocada, información que lo que hace es distorsionar las decisiones que honran al Señor. Siempre en una decisión estará la palabra de Dios como una fuente de dirección, y el Espíritu Santo que nos direccionará a la verdad y a la justicia. Pero siempre el enemigo intentará deformar nuestras decisiones, deformar primero lo que consumimos,
para que luego entonces sea contaminado lo que sentimos, sea contaminado lo que creemos y terminemos decidiendo algo que deshonra al Señor. Por eso debemos estar atentos, todos nosotros. Están acá todavía, ¿verdad? Por eso hace días atrás, cuando estaba hablando acerca de los mensajeros de Jezabel, si alguien escuchó algo por ahí, los mensajeros de Jezabel siempre hablarán. Mensajeros de Jezabel fueron enviados por Jezabel para intimidar el corazón del profeta. Estaban los mensajeros de Jezabel que llevaron el corazón del profeta al deseo de morir, al deseo, a la comparación, al decir: Señor, basta, yo no soy mejor que mis padres, me comparo, ya no quiero seguir, me quiero morir, me meto debajo de un enebro, me voy solo, me voy a un desierto. Mensajeros de Jezabel hacen eso en el corazón. Pero están también los mensajeros del Señor, aquellos que han aparecido en medio del desierto. ¿Para qué? Para cocinarnos un pan. Mientras Elías se durmió, el mensajero del Señor empezó a amasar un pan, empezó a servir una vasija de agua y lo despertó. Un mensajero de Dios siempre hará eso. Será un pan en medio de mi necesidad, será un agua en medio de mi sed, será un despertar de Dios en el propósito del Señor sobre mi vida. Será el descanso de Dios para nosotros en medio de nuestros desiertos. Un mensajero de Dios siempre será un descanso. Y la Biblia dice que lo despertó y le dijo: levántate, come, porque el largo camino te resta. Míreme por favor, el mensajero de Dios no respondió ninguna pregunta de Elías y no vino a tratar de contestar las inquietudes del profeta. No vino a decirle: bueno, te voy a explicar que no eres mejor. No. La orden es: levántate y come. Muchas de las cosas que el Señor hará en este tiempo será alimentarnos para que nos levantemos. Cuando comemos de lo que Dios nos ha dado, todos los argumentos de Jezabel comienzan a morir. Todas las cosas que nos llevaron al desierto comienzan a desaparecer, porque cuando comemos de lo que el Señor nos da, el Señor no está para contestar niñerías, hermanos. El Señor no está para entretenerse con la gente infantil en ningún caso. El Señor no viene, no le manda a decir: bueno, usted preguntó esto, usted quiere. No. El Señor viene a activar el propósito y el camino que Él mismo nos ha trazado. Levántese, coma y beba, porque el largo camino te resta. Mi tarea es que coman lo suficiente, que beban lo suficiente, porque hay muchos días delante de ti y hay cosas que tienes que hacer. No estoy para entretenerte con un mensaje, no estoy aquí para conversar y hacer que seamos amigos. No estoy aquí en eso. Estoy aquí, te he traído una palabra, una dirección, un alimento. He venido a despertarte. En medio del enebro te he venido a despertar. Y estoy aquí para despertarte, estoy aquí para sacudirte. Yo no me voy a ir hasta que usted se levante, hasta que usted coma, hasta que usted salga de esto, porque es justamente la obra del Señor. Y es eso, los mensajeros de Jezabel. Por eso es tan importante lo que entró a Elías y lo que le llevó a ese lugar, pero más importante lo que envió el Señor y lo sacó del lugar donde Jezabel lo tenía. Y debemos entonces entender que hay una batalla. Esta batalla entonces no solamente es que usted diga: ay, pastor, yo me quiero levantar, sino examine lo que está dejando entrar en su corazón. Porque no puede ser que uno esté aquí orando: hermano, vamos, que su matrimonio se va a recuperar, que su matrimonio se va a poner en pie, y usted está todo el día viendo pornografía. No sirve. Nos podemos desgastar en una consejería, nos podemos desgastar en una oración, pero si usted no deja de alimentarse de lo que se está alimentando con pensamientos, teniendo conversaciones que no convienen, entonces en la batalla de la mente, por más que nosotros le pongamos empeño, hay cosas que si usted no está dejando entrar aquí, entonces van a gobernar lo que pasa acá. Alguien diga amén. Entonces el problema es la batalla que está pasando en el interior del hombre. Cuando la gente pierde o toma una decisión equivocada, es porque tal vez la dirección en el corazón no fue la correcta.
Alguien diga amén, alguien diga gloria a Dios, alguien diga wow, Señor, no sé para qué vine este jueves. O alguien está aquí diciendo, Señor, esto era para mí. Para esto vine, a recibir una palabra del Señor. A recibir una palabra del Señor. Todos los temores, la incertidumbre, todas estas inseguridades, desconfianzas, nacen de un alimento equivocado. Nunca la palabra te ha enseñado. ¿Quién? El Señor hace la pregunta y dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Han comido de lo que yo les dije que no comieran. Y cuando comemos de lo que no debemos comer, nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestros temores se van a evidenciar. Tarde que temprano, nuestra vida y nuestras decisiones serán la manifestación de aquello que hemos comido. Entonces muchas personas están evidenciando en sus temores, sus errores, sus fracasos, sus dolores. Simplemente están evidenciando lo que han comido. Cuando comemos lo que el Señor nos ha dicho que no comamos, viviremos aquello que Dios nunca quiso que nosotros vivamos. Vamos, alguien diga amén. Entonces, ¿están acá todavía? Entonces, pastor, ¿qué hacemos? Cambie la dieta. Deje de alimentarse de lo... Es que uno tiene que ser consciente de lo que está dejando entrar y lo que está reteniendo de aquello que ya vivió. Porque cuando uno no es consciente de eso, finalmente terminará en el mismo círculo. Entre que usted recibe una palabra hoy, se va como un león a su casa, pero despierta como un gato mojado, que ya no quiere, no sabe qué hacer ni para dónde ir, y se siente solo, porque justamente usted cuando sale de este lugar, usted respira y dice, uy, esta palabra era para mí. Pero la Biblia dice que el sembrador echó una buena semilla, pero el afán, dice el engaño de las riquezas, dice que vino el malo y arrebató. Hay tantas cosas que vienen a sacar lo que el Señor ha depositado. Entonces a veces el problema no es la semilla que recibimos, sino la poca consistencia. A veces somos una piedra, somos tan duros que la palabra llega y cae como en el camino, no puede hacer raíces. Y no somos conscientes de que en realidad estamos siendo tan duros que no tenemos un corazón moldeable, que no tenemos ese corazón tierno para que el Señor y su palabra hagan su trabajo en nuestra vida. Entonces a veces reclamamos y digo, bueno, yo tanto tiempo en la iglesia. Sí, hermano, usted puede haber nacido en este lugar. Cuando digo nacido, haber llegado a Cristo en este lugar, y puede hasta morir y podemos velarlo en este lugar. Y no quiere decir que por eso su vida fue fructífera en Cristo, provechosa. Usted puede estar todos los días sentado en este lugar y nunca haber sido transformado por la gracia de Dios. No porque Dios no tenga poder, sino porque no soy consciente de aquellas cosas que están mal y que debo someterla a los pies de Cristo. Usted no sabe la cantidad de gente que si usted le pregunta, le dice, ¿y usted qué piensa? No, yo estoy mal, pastor, pero no hace nada para cambiarlo. Simplemente es como vivir en la conciencia de lo malo que está, pero no tener la humildad de reconocer, de humillarse, de pedir consejo, de obedecer la palabra. Se esfuerzan más para lo malo que el esfuerzo que hacen para lo bueno. Están siempre orientados simplemente a su necesidad, pero no al cumplimiento de un propósito. Diciendo, ay, pastor, es que el Señor sabe que me cuesta. Si el Señor ya lo sabe, yo también lo sé y usted también. Pero el precio de aquello que no haces es tan grande que hace que todo lo que Dios quiere hacer sea invalidado por falta de conciencia y de esfuerzo tuyo, para que el Señor obre de una forma gloriosa en tu vida y en mi vida y podamos ver la mano de Dios. Mire, hermano, que lo que nosotros nos esforzamos por tratar de cumplir la palabra de Dios es incomparablemente menor al beneficio, la gracia, el poder vivir en paz con
por el Señor es levantarse por la mañana y llorar en su presencia. Yo no sé si hay alguien acá. El llorar en su presencia. El hecho de disfrutar, el hecho de haber cerrado algo y sentir que Dios, después de tanto esfuerzo, le decía a mi esposa el otro día, estábamos en una mesa abundante en Puerto Varas, después de haber terminado todas las actividades, no antes, cuando todavía ni partíamos en realidad. Estábamos en una mesa, llamo para mi casa, la niña me responde, me dice: pastor, aquí está todo bien, los niños están muy contentos. Veo una mesa súper abundante, llena de cosas ricas. Veo a mi esposa en la cabecera junto a mí, riéndose, disfrutando de ese momento. Todo coordinadito, lo de Santiago y el domingo acá. Un paisaje maravilloso delante de mis ojos. ¿Sabe lo que sentí? Aquí, tanta gratitud al Señor, que en medio estaba comiendo ahí una tortita, dejé todo y salí. Me voy a mirar, me senté un rato y al principio ni siquiera podía hablar. Y la primera palabra que sale de mi boca es: Señor, gracias. Gracias. Veo a mi esposa ahí tan bella, sirviéndote con tanto amor. Veo a mis hijos siendo cuidados por personas que nos aman, que nos honran. La congregación activa, esta mesa abundante, este hermoso paisaje. ¿Qué más te puedo pedir? Es que si alguien dice: pastor, es que usted hace mucho, digo: hermano, es tanta la gratitud que hay en nuestro corazón por todo lo que Dios hace, que soy consciente que servir al Señor es lo más hermoso que uno puede hacer. Y créame que no siempre he estado en una mesa con un paisaje bonito, con las cosas en calma, pero puedo ver también al Señor moviéndose en la tormenta. Puedo ver la gracia del Señor sosteniéndome en una cárcel. Puedo ver el maná también del Señor cuando cae en el desierto. También he estado en la boca del pez por causa de mi desobediencia, pero camino al lugar donde el Señor lo ha señalado. Nada más hermoso que servir al Señor. Nada más hermoso que honrarlo a Él. Por eso cuando les hablo de esto, mis amados, les hablo que tal vez el esfuerzo que podamos hacer, porque claro que nos tenemos que negar a muchas cosas, claro que sí, pero el Señor lo dijo: el que no toma su cruz cada día y me sigue no es digno de mí. Claro que tenemos que tomar cruz. Claro que a veces nos cuesta y claro que a veces nos cansamos. ¿Usted cree que no nos cuesta? Tremendamente. Claro que nos duelen, hay cosas que nos duelen, que a veces con mi esposa nos pegan fuerte, pero cuánto mayor es el gozo de servir a Cristo y hacer su voluntad y no pagar el precio de la desobediencia. El precio de la desobediencia es más caro que el esfuerzo de obedecer. El dolor de la consecuencia de la desobediencia es mucho más alto que el esfuerzo por obedecer al Señor. Alguien dígame a eso. Cierra sus ojos, por favor, ahí donde está. Cierra sus ojos. Pasen, mis hermanos adoradores. Se me pasó el tiempo, amados. Cierra sus ojos. Se lo voy a volver a decir. El esfuerzo que usted hace por servir al Señor es tanto menor que el precio de la consecuencia de la desobediencia. El pago de eso es tan grande, es tan doloroso. Esfuércese por servir al Señor, por honrar su palabra, y el gozo que sentirá por honrarlo a Él.
borrará todo el dolor, el sacrificio, del esfuerzo que le ha tomado servirle. Es tanto mayor la gracia que recibimos por honrarlo a Él. Es tanto mayor sentir su presencia en nuestra vida, que el esfuerzo que podamos hacer no se compara al gozo que tenemos de servirle, de ver el día de mañana a tus hijos crecer en el temor de Dios, de ver las plantas de olivo alrededor de tu mesa, de sentir la presencia de Dios, de estar en paz con Dios, de sentir su presencia en nuestra vida, de complacer el corazón del Padre por decisiones que tienen que ver con negarse a uno mismo. Pasen, hijos. Es tanto mayor, es tanto mayor. Y si estás aquí esta noche, con todo lo que te costó llegar, o tal vez era tanta la gratitud y la necesidad que ni siquiera consideraste el costo y solamente tomaste una decisión, estás aquí porque es tanta la gratitud que hay en tu corazón, tanto el deseo de honrar al Señor. Y yo quiero decirte que has elegido la mejor parte: sentarte a los pies de Cristo, conectarte a su palabra, amar su palabra, honrarlo a Él. A pesar de lo que puedas estar viviendo, que puede ser muy difícil, te aseguro que si permaneces haciendo lo que debes hacer, amado, reciba esto: tarde que temprano la mano de Dios, tarde que temprano la mano de Dios. La Biblia dice: mi Padre no tardará en responder a aquellos hijos que claman de día y de noche. Llegará la mano del Señor para responder. Verás la gracia del Señor. Y todo lo que hoy puede ser un sufrimiento y un dolor, por causa de hacer la voluntad de Dios, el Señor transformará tu pena, tu tristeza, tu angustia, tu frustración en alegría, en gozo, en paz, en una experiencia sobrenatural para contarle a otro lo que Dios puede hacer con alguien que le cree, que confía en Él, que descansa en Él. Yo no sé si hay alguien acá. Es tanto lo que el Señor puede hacer. Es tanto lo que puede transformar Dios tu vida. Es tanto, somos testimonio de la obra de Cristo en nosotros. Ahí donde está, dígale: Señor, esta es mi vida, lo que queda de ella. Señor, y estoy por su palabra, por hacer su voluntad. Póngase en pie un minuto. Y se puede levantar sus manos y decirle: Señor, he pagado el precio de la desobediencia, caminando en un sentido contrario a su palabra, pero su palabra por misericordia ha venido a mi vida para traerme así, a la dirección, a la guía. Otra vez la puerta se abre, otra vez los cielos se abren, otra vez es como el arca abriendo otra vez la puerta. Aquellos que en un momento no pudieron entrar, pero ahora dicen: Señor, el arca se vuelve a abrir para mí. Levanten sus manos, por favor, levanten sus manos y adoren al Señor. Alguien tiene que glorificar al Señor, alguien tiene que recibir la palabra, alguien tiene que decir: esto es para mí, Señor. Me he llenado de pensamientos, he administrado tan mal mis recuerdos. Señor, he visto el problema y no la obra suya en medio de él. Me he enfocado en lo difícil que fue mi niñez, pero no en su mano que me sostuvo hasta llegar a este momento, y que su palabra se cumple. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No importa si esas cosas viejas contienen violación, contienen abuso, contienen fracaso, contienen deshonra. Las cosas viejas pasaron y en Cristo todas son hechas nuevas. Levante sus manos, dígale: Señor, aquí estoy en Cristo. Levante sus manos, dígale.